Paz de Cristo, iglesia. ¿Cuánto le alabamos en esta mañana? Aleluya. Bueno, ya estamos de tarde, ¿verdad? Ya son las 2 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí reunidos en este lugar para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano José Reyes, a su esposa, su familia. Dios los trajo con bien, amén. Dispuesto ya para entrar de nuevo a la batalla, amén. Dios les bendiga a cada una de las visitas, a cada uno de los hermanos que vienen desde largo, hacen ese gran esfuerzo. Dios les bendiga, Dios les pague. Dios bendiga a todos, hermanos, porque todos trajimos un propósito de venir a buscar la presencia del Señor, amén. Vamos a orar en esta tarde. Amantísimo Padre, te doy gracias por este momento que nos das. Gracias porque tú has sido más que bueno, Señor. Gracias por tus misericordias cada día. Guarda, Señor Jesucristo, nuestra vida. Gracias por el aire. Gracias por el alimento que nos das, por el trabajo, Señor. Gracias porque podemos adorar todavía tu nombre, Señor. Gracias porque hay oportunidad de adquirir la salvación todavía en estos tiempos, Señor, tan difícil. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos corrige, Señor, cuando nosotros estamos haciendo algo malo. Gracias porque tú eres más que bueno, Señor. Gracias porque estás con nosotros en medio de la angustia, en medio del problema, Señor. Bendice, Señor, a las hermanas que están en el coro, Señor. Bendice a todos los que tocamos un instrumento, Señor. Guarda, Señor, nuestra vida. Bendice al predicador, a los que van a cantar, Señor, al que va a dar testimonio. Te damos la bienvenida en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y por eso le decimos al Señor que no le daremos nuestra vida a nadie más que a Él. Pero cuando estamos en la prueba, en el problema, es el momento de decirle: no le daré mi vida a nadie más que a Él. Amén. Cántelo conmigo, hermano y las hermanas. No daré mi vida a nadie.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
hermano. hasta el final se entregó. Adórale, que ese es el momento, hermano. La muerte fue por él. Vamos al coro, iglesia. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma te
Entra en mi casa, entra en mi vida. Deja que entre, hermano, a tu corazón. Sana todas Adórale las que Él vive. camina en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro. Dale, entra en mi casa. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, camina en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, camina en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en ¡Aleluya! ¿Cuántos le adoran, hermanos? Se siente la presencia del Señor, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Darnos esa oportunidad de alabarle, hermanos, amén. Mientras usted se sienta, glorifique el nombre del Señor y no deje que se apague el fuego. No ha terminado, amén. Damos la bienvenida a Gustavo, que está con nosotros en este momento. ¿Qué decíamos para Gustavo, hermano? Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, Dios lo prospere, amén. Y que es bienvenido y que Cristo lo ama, amén. Y que Dios tiene planes. Vamos a oír un testimonio por parte de nuestra hermana María Villegas. Dios bendiga a nuestra hermana. Paz y Cristo, hermanos. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Le doy primeramente gracias al hermano José Reyes, hermano Flamenco y mi hermanita Angelita, hermanita Margarita, mi hermanita Cusita, todas mis hermanas. Porque, bueno, no es fácil para mí, ¿verdad? Pero tengo que hablar de las cosas grandes que el Señor ha hecho en mi vida y en mi familia, ¿verdad? Creo que aproximadamente en julio mi hermano tuvo un accidente. Estaba en casa y pues tengo que testificar, ¿verdad? Aunque es hay veces doloroso, difícil aún, pero hay que hablar de donde el Señor nos ayuda y nos saca, ¿verdad? Entonces recuerdo estaba en casa y me llaman. Solo lo escuché yo a novio de mi mamá gritar que mi hermano Rogelio había pasado algo, que se había aventado. Entonces yo recibo una llamada y me dicen que mi hermano se había aventado de 4 pisos, ¿verdad? Y yo pensé lo peor, porque pues primeramente yo siempre oraba por ese hermano, más que nada por todos, ¿verdad? Pero es el que vivía conmigo un tiempo, entonces por él yo más oraba, porque veía el comportamiento de él, de los jóvenes, los adolescentes, que quería salirse con los amigos, que pues no tenía amistades muy buenas, ¿no? Entonces yo le clamaba mucho al Señor,
mi esposo y el Señor han sido unos testigos de lo que yo hice, porque no lo dejaba a veces dormir a mi esposo llorando porque mi hermano no llegaba a 3, 5 de la mañana y no contestaba el teléfono. Bueno, entonces llega ese día que mi hermano pues se cae y yo sentí como que algo me cayó, algo tan frío, ¿verdad?, dentro de mí. Y solo recuerdo que me retorcía, no podía ni hablar y decía, Señor. Y yo pues imagínense si a veces de un piso te pasa un accidente fuerte, 4 pisos, ¿no? Ahí era 4 pisos y yo, la verdad, el maligno es muy astuto y muy bueno para ponerte pensamientos muy feos. Y yo pensaba en mi hermano, realmente yo me lo imaginaba todo destrozado, ¿no? Y yo decía, no, no, pero algo vino a mí y me decía, me recordaba por dentro, no, porque tú oraste por tu hermano. Y yo recuerdo que cuando yo le clamaba en mis oraciones al Señor, pues yo lloraba y lloraba y pues mi esposo me decía, yo tengo que ir a trabajar, y tenía toda la razón, ¿verdad? Porque yo hacía mucho ruido, porque una hermana con su hermano pequeño, pues uno va a sentir muy feo, ¿no? Verlo que no está en pasos muy buenos. Y como hace días, pues había encontrado unas cosas, unas sustancias que él estaba consumiendo, ¿no? Y sentía muy feo y yo llorando porque no sabía de él y todo en esos días que yo hacía mi oración. Pero recuerdo que una ocasión le dije al Señor, ya no puedo, Señor, ya no puedo más esta pelea, ya no puedo. Pero yo tardé orando, no fue una semana, fueron a lo mejor meses. Y en eso el Señor me da un sueño donde yo escuché que mi hermano hablaba con el Señor. No veía a nadie, solo escuchaba, no había ni un ruido, ni un ruido, solo escuchaba una voz tan como linda. Yo sabía que alguien estaba ahí, una presencia tan hermosa que no me dio miedo. Y escuché a mi hermano que le decía, era la voz de mi hermano, le decía, perdóname, Padre, perdóname porque he hecho sufrir a mi hermana, perdóname porque he hecho sufrir a mi familia, y pedía perdón. Y yo me tranquilicé al despertar y entendí que era el Señor diciéndome, yo tengo el control. Y a veces debemos de entender que quisiéramos que fuera nuestro tiempo, pero no es a nuestro tiempo. Así como a mí alguna vez de jovencita intentaron hablarme del Señor, quizá no lo recuerdo, pero yo nunca quise hacer caso. Yo estaba más cegada y yo me fui al mundo hasta que el Señor pasó lo que pasó, que muchos ya conocen, ¿verdad? Y así fue como el Señor me tocó. Y yo le agradezco todo lo que he vivido porque jamás lo hubiera conocido. Entonces pues pasa eso. Me dicen que mi hermano pues está así, y yo pues recordé todas mis oraciones, y yo recordé ese sueño, y yo recordé también que para Dios no hay nada imposible. Entonces yo dije, no Señor, porque yo se lo ponía, yo le decía a mi hermano, Señor, él va a predicar tu palabra, aunque sea un evangelista, un predicador, un misionero, lo que sea, no me importa, pero Señor, elígelo por favor para que él lleve tu palabra. Y cuando él llegaba a la casa, por eso es muy importante, hay veces, bueno, también mucho cuidado con lo que hablamos, porque las palabras tienen poder y lo sabemos, lo dice la palabra del Señor, no yo, ¿verdad? Pero yo le decía a mi hermano, buenas tardes, pastor, ¿quiere comer? Y se quedaba. No me entiendes tú, le digo, pero yo me entiendo con el Señor. O le decía, buenas tardes, evangelista, o buenas tardes, predicador. Así le decía yo y se quedaba. Le digo, tú no lo entiendes, pero yo me entiendo con el Señor, porque hay que proclamarlo con la boca, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije, Señor, no me va a intimidar el diablo, no, porque yo tuve ese sueño, es algo que tú me dijiste, tranquilízate, yo lo tengo en mis manos. Entonces yo sé que mis oraciones en ese momento, yo sé que el Señor las escuchó, yo sé que las escuchó. Entonces ya fuimos al hospital y no me dejaban entrar, y fue tan no, especial el momento, porque no me dejaban entrar en Stanford. Y yo me hinqué y me decían mis tíos, levántate, van a decir que estás loca. Y dije, no. Y yo me hinqué ahí en la puerta, ahí en la entrada donde estaba el recepcionista, porque no me dejaba entrar ni me daban informes. Y yo me hinqué y le dije, Señor,
Tú eres dueño de todo, Señor. Diles que me dejen entrar. Haz que me dejen entrar a ese hospital. Por favor, Señor, tú eres dueño de todo. Y yo me hinqué y me decía a mi tía: levántate, que van a decir que estás loca. Y dije: no me importa que digan que está loca, pero yo sé que le estoy clamando a Dios. Y en eso un señor también, gracias al Señor, hay que darle esas gracias, ese aplauso al Señor, Rey de Reyes, porque Él lo hizo todo eso. Y solo quiero glorificar su nombre, poderoso Señor Jesús. Y en eso no pasó mucho tiempo y me dejan entrar. Y me dicen: ven, vas a entrar. Pero me dicen: está en un estado muy crítico. Está estable, pero está crítico. Y yo no lo sabía, que a mi mamá pues nos pasaron a un cuarto y nos dijeron, nos llegaron muchos ahí, doctores de todo, y nos dijeron: llamen a quien ustedes crean, espiritista, pastor, sacerdote, lo que ustedes crean, llámenlos, porque no creo que daban a entender que él no iba a vivir. Le dijeron a mi mamá que solo tenía 72 horas para que él falleciera. Yo dije: Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo me recuerdo que el doctor estaba ahí, el cirujano, y estaba la traductora, y dice: pues ya vamos a hacer lo posible, pero él ya está muy grave, está muy delicado, y pues vamos a hacerlo todo de nuestra parte. Y que le digo a la traductora: puede decirle algo, pero yo seguía hincada ahí, y le dije: puede decirle al doctor que para Dios todo es posible. Y que se lo dice, y se quedaron como pues sacados de onda, pero se lo dijo. Y iba yo firme, porque dije: voy firme, Señor, voy firme, no voy a desmayar, porque tú existes, porque yo sé que Él me salvó cuando ni la ciencia, ni los doctores, ni los brujos, ni la religión me salvó. Yo sé que el Señor Jesús a mí me salvó. Yo soy un testimonio en mi vida que Él me salvó. Nadie puede venir y contarme, porque fue mi experiencia que Él me salvó, nadie más. Entonces, que agarra y que le dice pues ya al doctor, y pues el doctor a lo mejor no era ni creyente, ¿verdad? Pero yo seguía confiando, y pasé a ver a mi hermano. Y lo vi muy mal, o sea, la verdad, en lo que se dice la carne, pues se veía muy mal, había muchos ahí alrededor de él, muchos doctores checándolo. Él estaba pues drogado, porque no podía moverse, morfina, tanta droga que tenía en su cuerpo, y de aquí para acá él no movía. Él se quebró la espalda, se quebró los huesos. Tenemos aquí ¿cómo se le dice, hermano? Está la de atrás de la espalda, la espina, y tenemos dos huesitos, que es redondo, y otro que viene atrás paradito al lado de la espina. Y entonces se quebraron esos dos. Cuando se quiebran los dos, es más difícil que una persona pueda caminar. Entonces, bueno, siguió su recuperación, todo. Decían que solo 72 horas de vida tenía. Y lo raro es que no se cayó de 4 pisos, se cayó de 6 pisos de un balcón. Entonces él, lo que les hacía raro a los doctores es que su cerebro estaba totalmente intacto, no estaba lastimada su cabeza. Él respiraba por sí solo, no necesitó una intubación. Entonces solamente pues tuvo muchas lesiones, se perforó los pulmones con la costilla, se quebró las costillas, las piernas, el brazo, aquí el plato, creo que no recuerdo cómo se llama, de la espalda, la vena aorta también tuvo muchas cosas, la nariz quebrada, demasiada fractura, ¿verdad? Pero si hoy lo viera usted, Dios mío santo, el Señor, Él es el doctor de doctores, y Él lo ha restaurado, porque para ellos, para la ciencia, mi hermano no iba a caminar, y ahora él está caminando. Gracias al Señor, él está caminando. Decía los doctores que no iba a caminar. Si ustedes hubieran visto, hermanos, el tiempo que yo pude estar con él en el hospital, que me quedé, porque él era cargado con como no sé, yo le digo cañón, pero era cargado, porque no podían los doctores levantarlo, porque podían lastimar sus huesos. Él no soportaba que alguien le tocara sus huesos. Entonces era cargado, era de verdad que era algo tan grande que tenían que hacer ahí en el cuarto, porque no podían llevarlo al baño a hacer sus necesidades, ¿verdad? Era todo. Yo cuando lo veía decía:
Señor, no creía que iba a caminar. Y cuando empezó a caminar, porque cambió de aparatos y no fueron 3, como 7 aparatos que ponían, y ahora que lo veo digo, Señor. Y esa ha sido una de las cosas que ha hecho el Señor con mi hermano, ¿verdad? Lo levantó, y en el transcurso que mi hermano estaba en el hospital, mis 2 hermanos fallecen. Otros 2 hermanos venían a verlo. Y como muchos de aquí, ¿verdad?, que queremos venir, cruzar por la frontera, ellos tuvieron ahí es doloroso, es muy doloroso, porque yo le pedí al Señor que me ayudara para hablar de esto, porque solo sé que Él me ha ayudado a no desmayarme. Porque cuando mi hermano estaba en el hospital, a mis hermanos los secuestran. Los secuestran la misma policía, el mismo gobierno, los mismos ministeriales. Y sabemos que los ministeriales pues vienen del narcotráfico, están con el narcotráfico, y fueron secuestrados. Pidieron rescate. Y mi hermano mayor dice, yo les doy el rescate, dice, pero no lo soltaron. Y pues los asesinaron de una manera que digo, Señor. Y yo, sabiendo eso, iba al hospital. Mi mamá no sabía, ni mi hermano, que estaba en cama. Y fue algo tan difícil, porque yo decía, tengo que sonreír, porque los doctores decían que mi hermano, para que pudiera caminar mentalmente, tenía que estar bien de su cabeza. Y yo llegaba y sonreía y le decía, levántate. Yo siempre a mi hermano le he dicho, mi amorcito, corazoncito, levántate, Roger, porque es uno de mis hermanos, ya ahora es el más pequeño. Y pues secuestraron a mi hermano de 28 y a mi hermano de 17. Y mi hermano, pues, el mayor, el de 28, que de ellos 2, pues le gustaba ver armas, le gustaba todo eso de las cosas, de policía, de cosas. Y le encontraron eso, los ministeriales. Y pues los agarraron, los torturaron. Pasó la noticia internacional. Sus cuerpos fueron lanzados dentro de bolsas negras. Así fueron lanzados a la calle mis 2 hermanos. Pero yo ese día que pasó todo, yo los había soñado. Yo había soñado que los llevaba de la mano y que habían personas siguiéndolos con armas, pero que yo confiaba que el Señor estaba con nosotros. Y fue algo tan difícil, porque no me levanté a orar ni nada, y dije, eso ha de ser un sueño, que el maligno, que el Señor lo reprenda. Y pues pasó. Después de eso sale pues que mi mamá tiene que irse, porque se entera, pero no se enteró de esa manera. Ella se enteró que solo hubo un accidente, porque ¿qué madre resistiría que su hijo en el hospital y sus otros 2 hijos, el chiquito y el mediano, pues que pasaron eso? ¿Qué madre resistiría todo ese dolor, no? Y yo pues me tuve que quedar ahí con mi hermanito en el hospital cuidándolo, porque pues mi mamá tuvo que viajar a México para poder ir a traer los cuerpos, porque no se los daban. Y pues me quedé con mi hermanito el tiempo que estuvo en el hospital, día y noche. Y yo decía, Señor, consuélame, abrázame, porque no puedo yo. Me quedaba todo mi hermanito, pues no sabía toda la verdad, porque mentalmente él tenía que estar fuerte. Y yo pues trataba de sonreír y le decía, tranquilo,
Y él sabía que pues solo fue un accidente automovilístico, porque ¿para qué llenar de odio un corazón? Porque hay veces hay testimonios que los hermanos, la familia sabe y quieren desquitarse. El enemigo te llena rencor, odio. Y yo dije, Señor, solo basta saber que ellos ya no están. Y digo, tú me entiendes, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo me quedo aquí con mi hermano. ¿Qué hago, Señor? Y recuerdo que en el hospital estaba yo y pues hasta de que me aguantaba tanto las ganas de llorar, me llegaban zumbidos muy feos a mi cabeza, pero ruidos muy feos. Temblaba y solo mordía mis labios porque quería llorar, pero sin que me escuchara mi hermano, porque cuando él supo la noticia que fallecieron, él quería levantarse, él estaba muy mal, era algo tan horrible, él gritaba en la noche, mis hermanitos, no, y él se culpaba porque él decía, por mi culpa, porque ellos venían a verme por mi culpa, y fue algo tan doloroso que cuando el maligno quiso verme abajo tumbada, yo dije, no, Señor, no, yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, tú me has permitido leerla, y yo decía, Señor, tú crees, yo creo en lo que tú me has dicho. Yo me agarraba, hermanos, de la palabra. Por eso es muy bueno leerla seguido, para que recordemos cuando vengan esos momentos, recordemos la palabra de nuestro Padre. Y yo le decía, Señor, y de verdad que fue algo tan triste, tan doloroso. Y yo le decía, papá, consuélame, abrázame, por favor. Y me llamaban las hermanitas. Me llamaba la hermanita Margarita, la hermanita Angelita. Me llamaban mis hermanas también de la otra iglesia. Me llamaban. Y yo sentía que el Señor me estaba consolando con ellas. Que quizás no vino así, pero Él vino con ellas, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y yo sentía ahí en el hospital desmayarme, pero ahí no estaba todo. Después de eso, que fue tan difícil ver las terapias de mi hermano, el avance fue lo más precioso, porque el Señor me permitió ser una espectadora, no sé si decirlo así, para que yo mirara cómo Él lo pasó de aparato en aparato. Y como Él lo sacó caminando del hospital, cuando lo de la ciencia, ellos decían que no iba a poder caminar él iba a estar así, no iba a poder, y no usó silla de ruedas, ya ni usa ni su bastón, él está caminando bien, y yo lo declaro para el Señor. Aunque quizá es doloroso, porque cuando le pasó todo eso, él dijo, me quiero entregar a Dios, quiero obedecerle, pero pasa lo de mis hermanos. Y él quedó con esa tristeza y dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué Dios permitió que a mis hermanitos le pasara eso? Le dije, mi amor, yo tampoco lo entiendo a Dios. No hay ser humano que lo entienda, pero Él ha prometido que un día Él va a venir y nos va a explicar, ¿no? Todas nuestras preguntas van a ser contestadas. Y le digo, y también dice su palabra, que todo lo que obra Dios es para bien. Y aparte de eso, yo decía, Señor, no hay cosa que el maligno haga sin que tú lo permitas. Y si tú lo permitiste, es por algo grande. Si tú lo permitiste, yo recuerdo que el Señor me daba más fuerzas en el hospital. No desmayaba, al contrario, me sentía con unas fuerzas tan inmensas. Recordaba al Señor, yo sentía una paz, hermanos. Después de saber todo eso, yo sentía una paz enorme, que yo me decía a mi esposo, si yo te veo bien fuerte, porque luego le decía, quiero es que estés aquí, pero yo sé que él tenía que trabajar, y me decía, pero yo te veo fuerte. Le digo, es que tú no sabes, soy fuerte porque el Señor está en nosotros, pero también me siento mi carne, ¿verdad? Y a veces uno siente el cansancio, y fue algo tan tremendo que después de ahí el Señor me permite llegar a casa.
llegar a casa y como si todo el cansancio se me hubiera acumulado, porque te levantaban a todas horas de la madrugada en el hospital, medicamento, presión, que respirara, que todo, muchas cosas le hacían a él. Entonces me levantaban cada rato y yo junto con mi hermano, yo pues me sentía cansada ya en ese momento. Y después me dice que agarraron a los que habían agarrado a mis hermanos, ¿verdad? Incluso yo nunca sentí odio por ellos, ni lo siento. Yo le digo al Señor: Señor, tú eres el Señor de las venganzas. Por favor, hazme venganza, pero no quiero que tú los termines. Yo quiero que tú los traigas a tu gloria y los perdones y los ames. Le digo, ¿por qué? Porque no estaban conscientes de lo que ellos hacían, porque el maligno ya se había apoderado de ellos, porque en la noticia salió que los agarraron unos, no sé si la misma ministeriales los pasó a ellos, pero los agarraron un santero y que hizo un ritual con ellos y que los degolló y que los agarraron y mostraron fotos del altar que habían hecho, que era la muerte, y había sangre en cosas, y que estaban haciendo los exámenes para ver si era la misma que coincidía con los cuerpos. Y fue tan triste. Y yo sé que eso quiso el diablo, que yo lo escuchara, pero cuando yo lo escuché le dije: mi Padre Jesús, si Él solo sabe por qué hace las cosas. Él solo sabe por qué. Porque cuando me llegaba eso a mi mente, yo recordé también en la palabra que realmente es el Espíritu Santo el que te lo recuerda. Que cuando había no recuerdo bien la historia, pero sí recuerdo que la escuché en la Biblia. Y decía que cuando un hombre se metió con la mujer de su padre, decían entre ellos: entréguenlo a Satanás a fin de que el cuerpo sea destruido, pero el alma sea para Dios, ¿no? Entonces yo le decía: solo tú sabes por qué yo no te entiendo. Solo tú sabes que yo oraba por mi familia, y dicen que las oraciones son poderosas, Padre, pero solo tú sabes por qué. Yo no me lo explico ni no te entiendo, pero tengo que agarrarme de ti para no desmayarme. Y fue doloroso, porque imagínense escuchar eso, algo bien difícil, y que ellos dejaron niños. El de 28 dejó 5 niños. Una ya no la conoció antes de que ella naciera, él falleció, y el otro, el chiquito, dejó 1. Y yo digo: Señor, hay una motivación también más por qué vivir, por los huérfanos y las viudas, para ayudarlos. Y yo decía: Señor, ya no puedo, Padre. A veces yo quería tirar la toalla, como decimos, desmayarme, pero decía: no, ya estoy en esta carrera. No le permitiré al enemigo verme derrotada, destruida, porque es lo que él quería. Él quería que quizá yo negara a Dios, que quizá yo, como le decía a la esposa Job: maldice a tu Dios, ¿verdad? Pero no, yo lo bendecía. Yo me recordaban también las hermanitas: acuérdate de Job, que dice que si aceptamos los bienes de Jehová, los males no. Y decía, y después todo lo que le regresó a Job. Pero yo decía: Señor, yo no sé, ¿verdad? Ni nadie sabe si me decía una hermana: tú no sabes si Dios les permitió arrepentirse de todo en ese momento. Yo recordaba al hombre de la cruz, que no se fue bautizado, y el Señor, cuando él estaba en la cruz y reconoció al Señor, Él le dijo que estaría en su reino con él, ¿no? Entonces digo: Él es soberano, Él hace como Él quiere. No lo entendemos, ¿verdad? Él es Dios. Entonces
yo dije, solo me agarro de ti, Señor, y yo sé que tú cumples las promesas. Yo soy infiel, pero tú eres fiel, Señor. Y no solo estaba ahí esos hermanos, sino que en el mes que mi hermano se cayó, pues yo me empecé a sentir muy rara, pasó todo esto. Y no, imagínense, fue tan difícil porque yo no podía ni llorar porque estaba mi hermanito en mi casa, yo lo cuido. Y estaba mi hermano en mi casa y era aguantarme las ganas de llorar. Yo iba a la iglesia y ahí me derramaba porque yo decía, no lo quiero que él se caiga, no quiero que él se derrumbe junto conmigo. ¿Qué hacemos, no? Y el Señor, Él bendice demasiado. ¿Quién lo cree? Porque me sentía tan rara, tan cansada desde el hospital, pero no puse como mucha atención en eso, ¿verdad? Y yo me sentía rara, náusea, cosas muy extrañas. Y le digo a mi esposo, creo que estoy embarazada porque pues no me ha llegado mi periodo, ¿verdad? Pero yo decía, a lo mejor es por todo el estrés que he vivido. Y me decía, no, ya habíamos luchado como 2 años, hermanos, para que yo me pudiera embarazar. Y yo fui a doctores, me hicieron ultrasonidos, me checaron. Es que usted está perfecta, usted en cualquier momento puede quedar embarazada. Y yo a veces decía, ay Señor, o a lo mejor es mi esposo el del problema, ¿verdad? Pero no sé, ya uno buscaba, ¿no? Porque y a veces hasta el maligno me ponía en la cabeza, y a lo mejor y este ni es el indicado, ¿verdad? Porque no, ya queríamos bebé y nada, y yo decía, Señor, bueno, ya. Y yo me iba al altar y le decía, como Ana, Señor, como Ana me hincaba, y después llegaba a casa y le decía, acuérdate de mí, Señor. Y yo dejaba que pasara el tiempo. Y yo después pues le digo a mi esposo y me dice, ay amor, es que ya tantas veces que hemos intentado y hasta uno se deprime, hermanos, porque cuando falla la prueba no hay nada, ¿verdad? Entonces después le digo, no, es que yo estoy muy extraña, muy rara, y digo, voy a salir de esto sola. Y ya me hice la prueba, hermanos, y yo antes de hacerme la que le digo, en el nombre de Jesús me la hago. Y no pasó ni tantito, y positiva, hermanos. O sea que cuando mi hermano tuvo el accidente, antes de tenerlo, yo ya estaba embarazada y yo no lo sabía. Y como decía el hermano hace rato, el tiempo de Dios es perfecto, porque yo intentaba embarazarme y no podía. ¿Por qué? A lo que entiendo del Señor era que, ¿qué pasaba aquí? Él sabía lo que iba a pasar a futuro. Él sabía que yo tenía que ir a ese hospital a cuidar a mi hermano. Él sabía que yo iba a estar ahí. Y él sabía que si yo ya hubiera tenido un hijo pequeño, no iba a poder cuidarlo, y no había nadie más que fuera a cuidarlo. Entonces yo entendí que el tiempo de Dios es perfecto, y Él solo sabe por qué pasan las cosas, por qué las permite. No soy nadie para reclamarle. A veces decimos, quizá le pasa eso porque es una pecadora. Claro que peco y le fallo al Señor demasiado, que luego le digo, no te merezco. A veces me da vergüenza levantar mi mirada al cielo porque le fallo muchas veces. Pero yo sé que Él es misericordioso y ha prometido estar hasta el final. Y Él es mi fuerza, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi Salvador. Y pues de verdad que cuando pasa eso del embarazo, yo no sabía, hermanos, si estar feliz o triste, ¿verdad? Porque no sabía si darle a mi familia una noticia así por el momento que ellos estaban. Pero me decían, un bebé es una bendición, ¿cómo no lo vas a decir? Ve que a pesar de la tormenta, Dios trajo una bendición a tu vida, porque tantas veces que tú intentaste con tu esposo, aquí está la bebé, no sabes por qué, pero Él es así de maravilloso, Él bendice. Y miren que, hermanos, que
solo el Señor lo hace, y sé que es una bendición de Él, porque yo tardé y Él sabía que iba a pasar. Él esperó que yo me esperara, porque quizás si mi esposo se enterara no iba a permitir, porque un hospital no es algo apto para una embarazada, y más cuando en los primeros meses, ¿verdad? No es algo bueno, es una incomodidad. Ya me dolía la espalda, ese sillón, todo, o sea, algo terrible, ¿no? Y fíjense que es tan precioso, porque si se ponen a pensar, todo lo que viví, hermanos, no hizo que perdiera a mi bebé. ¿Por qué? Porque era del Señor. ¿Por qué es del Señor esta bendición? Todos los bebés, porque Él da la vida y Él la quita. Él nada más. Entonces yo me siento tan bendecida, porque en ese tiempo el Señor ya tenía una bendición para mí, y yo no puedo desconfiar de Él, porque Él me dejó claro que estuvo con mi hermano de 6 pisos. Nadie no hubiera sobrevivido. Y está caminando, y Él me recordó: yo estoy contigo, yo les hice un milagro. Y si ustedes no lo quieren ver, no es mi problema, pero yo lo vi. ¿Cómo voy a negarlo? ¿O cómo voy a reclamarle después de lo que pasa con mis hermanos? Él estuvo con ellos. Yo lo sé, yo lo siento. Yo lo siento, porque yo oré mucho por ellos. No conocían del Señor. Yo oraba por ellos, pero yo sé que el Señor tiene sus propósitos, y yo no los entiendo. Y sé que para cada uno de nosotros Él tiene grandes cosas con nuestra familia, que ni siquiera somos merecedores y ni lo entendemos. A veces vemos tan difíciles las cosas, pero Él lo ve de otro punto de vista. Su pensamiento no es lo mismo que nosotros, y yo le agradezco, porque ya al día de hoy yo tengo 5 meses con mi bebecita, y es una niña, y yo le doy gracias. Y mi esposo decía: quiero lo que sea, ¿verdad? Pero él estaba más que era su niña, Y dicho y hecho, me da una gracia tan bonita de mi esposo, porque él le decía: pues si quieres yo voy al ultrasonido solita para el análisis, para ver el sexo. No, yo voy, dice, pero ya sé que es niña. Bien confiado, él siempre lo dijo que era una niña. Y gracias a Dios sí es una niña, 5 meses, y todos los análisis que me han hecho, aunque estoy gordita, vea, pasadita, pero todo ha salido perfecto, gracias a Dios. Y solo sé que es el Señor el que lo hace, porque Él cuando bendice de una manera, como dice, a manos llenas. Y yo le doy gracias, porque soy bendecida con mi hermano caminando, con mi familia, con mis sobrinos que están bien de salud, mi papá, mi mamá, toda mi familia, que aunque no han venido a su camino, yo siempre los declaro para Él. Yo los declaro cristianos, y le declaro que le servirán al Señor. Quizá no lo entienden ahora, pero yo sé que el Señor, si ha hecho cosas muy grandes conmigo, con mi familia, lo va a hacer también con ellos y con cada una de nuestras familias, hermanos. Y pues yo quiero pues darle gracias a nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo, y que confiemos siempre en el Señor, porque aunque pasan cosas bien dolorosas, solo es que te agarres de Él, porque si no te agarras tú desmayas, y si tú te agarras de Él, Él te va a sacar a flote, porque como Pedro te hundes en el mar, pero Él es si tú te agarras de Él y te aferras, Él te saca. Él te levanta y te hace caminar sobre las aguas, pero tienes que agarrarte del Señor Jesús. Y yo le doy gracias al Señor, porque solo Él es el único que ha hecho esto en mi familia, en mi vida, en mi matrimonio. Yo le doy gracias por la vida de mi esposo, porque nos va moldeando cada día más, por la vida de mi hermano, de toda mi familia, y por la vida de cada uno de ustedes, por mis hijos. Yo le doy gracias al Señor, y le puedo decir, hermanos, que a pesar de todo esto, yo soy muy bendecida por el Señor, muy bendecida. Le digo, yo soy millonaria en ti, Señor Jesús, porque le digo, a veces decimos que nos pasa esto por pecadores. No somos quien para decir eso, porque de verdad que si el Señor me hubiera querido castigar, se quedó cortito a lo que yo hice. A todo lo que yo hice en mi pasado en el mundo, Él se quedó cortito a lo que yo tendría que pagar
Así es que yo sé que Él es misericordioso, yo sé que Él tiene sus planes y yo lo bendigo a mi Señor Jesús porque Él me ha liberado, Él me rescató a mi esposo, yo sé que sigue rescatando a mi familia y le doy gracias por todo lo maravilloso que ha sido conmigo y que el Señor me los bendiga siempre, hermanos. Gracias. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, no hay palabra, ¿verdad? ¿Cómo expresar eso? Increíble lo que la hermana ha pasado, ella y su familia. Pero me trajo recuerdos, hermanos, cuando uno pasa por todos esos lugares. Así yo me vine también por tierra con mi familia. Y gracias a Dios el Señor nos guardó, pero sí se miran muchas cosas feas, muchas cosas tristes, amén. Pero Dios le ha dado fortaleza muy grande a nuestra hermana y sí, Dios tiene un propósito, hermano. Siempre el ser humano tiene por costumbre cuestionarse a las cosas que suceden porque no entiende la mente de Dios, amén. Es normal, todos nos cuestionamos por qué hay niños con hambre, por qué hay ricos y no todos tenemos lo mismo. Pero Dios sabrá darnos a cada uno la respuesta. Él lo ha prometido, amén. Y me recordaba acerca de lo de su bebé, la hermana, con mi hermana Loiret, amén. Que ella, antes de venir el proceso con mi cuñado Juan, ella también estaba embarazada y perdió su bebé. Y ella decía, ¿por qué, Señor, me has quitado el niño que he deseado tanto? Porque ella tiene niñas nada más. El niño que he deseado, pero el Señor le vino diciendo en el proceso, amén, de que tal vez ella no hubiese podido con un bebé y estar en la enfermedad del marido. Era un proceso muy duro, ustedes ya lo conocen, amén. Y Dios sabe, hermano, por qué las cosas las hace, amén. Solo dejemos que Dios nos dé la respuesta. No le reclamemos nada a Dios. Si Dios nos regaló un hijo 5 años, gloria a Dios. Yo le he dicho al Señor y a ustedes, si el Señor un día me llegara a permitir a mis hijos 10, 12 años, no importa. Esa fue la gracia que Dios dio. Amén. Si me lo dio 15 años, está bien, gloria a Dios, hermano. Amén. Si me lo da muchos años más, también, gloria a Dios, porque Dios es el que nos hizo, hermano, y Él también nos tiene un límite a los seres humanos. Amén. Dios es bueno. Le doy gracias a Dios también, hermano, porque mi hermana Loire ya está en casa, está recuperándose lentamente, pero Dios ha sido misericordioso. Gracias a Dios, a ustedes, sus oraciones. Ella nos está viendo, hermano, a través de las redes, amén. Ella me escribió y me dijo, yo estoy viéndolos a ustedes, decirle a los hermanos que muchas gracias, que Dios les bendiga y que sigan orando por ella. ¿Qué deseamos para ella, hermano? Ella nos está viendo a través de esta red social. Que Dios le bendiga y que esperamos su pronta recuperación, amén. Y Dios bendiga tu vida también, hermanas, amén. Yo sé que el Señor tiene muchos propósitos. Le va a dar una hermosa niña. Las niñas son bien tiernas. Los niños son más fuertes, pero las niñas son bien tiernas. El hermano se va a dar cuenta cuando tenga la niña, amén. Son bien cariñosas. Puestos de pie, hermano. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído testimonios en este lugar, hermanos, increíble. Pero el testimonio de esta hermana ha sido súper increíble, hermano. Yo creo que en su momento solo se le pudo haber pasado el problema o la prueba que pasó Job, amén. Sin embargo, ninguna se asemeja a la que pasó Job, amén. Y ninguna se asemeja a lo que pagó el Señor en la cruz por cada uno de nosotros, amén, hermano. Es inigualable, incomparable. Vamos a seguir alabando al Señor. Por cuestiones de tiempo, hermano, vamos a pasar directamente a la ofrenda. No vamos a poder darle lugar a nuestro hermano Dolores. Pero sabemos muy bien que hay momentos que la iglesia debe oír testimonios, hermano, que no se dan a diario. Nadie sobrevive de un cuarto piso, hermano, amén. Dios nunca te va a quitar todo, hermano, amén. Jamás te va a quitar todo.
El Señor lo hace con un propósito. Necesitaban que ese varón viniera a los pies del Señor. Y Él va a venir, hermanos, amén, a dar ese testimonio. Yo lo sé. Dios es bueno, hermano. Cantemos, hermano. Como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Siento la maldad que había en ti y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Entiendo como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Adórale que Él vive. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Oiga lo que dice la letra. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, No importa el proceso, hermano. Dios estará ahí en tu proceso, amén. En cada clavo traspasó tu cuerpo, pensabas en él, lo hacías por mí. En cada latigazo que dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo traspasó tu cuerpo, pensabas
sobrenatural. Aleluya. Grande es el Señor, hermanos. Amén. Quisiéramos seguir adorando el nombre del Señor, pero tiene que venir la prédica también. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en Salmos capítulo 23. Amén. Salmos capítulo 23. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Qué bueno es el Señor, aleluya. Tenemos un Dios de procesos, hermanos, pero que nos pasa por ahí porque nosotros tenemos una medida, amén. No todos tenemos el mismo aguante, hermano. No todos. Dios nos ha dado a cada uno conforme a nuestro aguante. Amén. ¿Cuántos están aquí que han luchado, hermano, posiblemente por un pantalón, en lo que es las mujeres, amén? Les cuesta dejar un pantalón y dice, yo no puedo ir a Cristo por un pantalón porque me gusta utilizar pantalones. Un ejemplo. Y eso puede hacer que esté deteniéndole la salvación a alguien. Y otra persona puede ser el perdón. La hermana hablaba de que perdonaba lo que le hicieron el daño a sus hermanos. Y ese es un punto muy duro, hermano. El perdón es un tema muy profundo. Mi respeto para la hermana. Como hombre, ustedes van a entender que es muy difícil, pero una mujer que diga que perdonó, hermano, y hasta necesita que vengan los pies de Cristo, es de valientes, hermano. Y el reino de los cielos solamente lo arrebatará los valientes. Dios nos bendiga a todos, hermanos, y Dios bendiga también al hermano que va a llevar el mensaje en esta hora. Amén. El hermano que va a llevar el mensaje va a orar por los que ofrendaron y por cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar, como dijo el hermano, vamos a dar gracias al Señor por todas las ofrendas que se han traído a la casa del Padre y pidiéndole que sea Él el que nos dirija para poderlas usar de la manera que Él quiere que se usen. Vamos a venir delante de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque reconocemos que solo tú eres digno, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre, para darte las gracias por cada uno de nuestros hermanos que pudieron ofrendar, Señor. Que seas tú multiplicándole, Señor, y bendiciendo sus vidas, Padre. Pero también, Señor, te damos gracias por los hermanos que en esta ocasión no pudieron, Señor, porque solo tú conoces, Señor, las necesidades que pueden estar pasando, Señor. Pero yo sé que tu poder es grande, Señor, y la próxima vez tú los has de bendecir a manos llenas para que puedan traer, Señor, para tu templo, Padre. Porque yo sé, Señor, que no desamparas a un justo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, en esta hora, Padre. Que me ayudes, Señor, que seas tú el que hable tu palabra, Padre. Que no sea mi cuerpo, que no sea mi carne, Señor, el que traiga este tema que viene de ti, Señor.
Sé tú bendiciendo a cada uno de estas almas, Señor, y que la palabra que tú has puesto sea de bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque nos ha permitido un nuevo día de vida, porque nos tiene en este lugar. Y podríamos decir, ya no hace falta prédica, porque el testimonio ha sido suficiente, porque el propósito de la prédica es que el Señor hable para transformar las vidas. Pero yo creo que no pueden tener una palabra mejor de un proceso que el Señor está llevando con nuestra hermana. Si usted escucha el proceso y no se arrepiente y no se convierte, está difícil, porque es un proceso muy duro. Un proceso muy duro de poder pasar. Pero el Señor ha tenido misericordia de nuestra hermana y la ha fortalecido. En el momento del dolor es cuando realmente nosotros podemos ver las fuerzas que el Señor da. Lo he podido experimentar. En el caso con mi abuela, como muchos saben, la vez anterior que me tocó participar, les pedía que oraran para que el Señor tuviera misericordia de su vida. Y el Señor tuvo misericordia de ella, recogió su alma, y nosotros sabemos que está en la presencia de nuestro Señor, porque es una mujer que luchó y que el Señor le dio esa fuerza. Y yo he podido ver a mi madre, a pesar del dolor, de ver a su madre apagándose. Es un proceso duro, pero el Señor le dio fuerzas. Que como dicen, a la hora de que alguien fallece, la familia no tiene ni fuerzas ni de saber, ni quiere saber de sepelio, no quiere saber de nada. Y son personas extrañas las que toman el control para apoyar a la familia. Pero el Señor le dio la fuerza a ella, ella fue la que se hizo cargo, como fue la voluntad de mi abuela. Y no es lo mismo ver el proceso de mi abuela, que todos confiamos y nosotros pedíamos que el Señor tuviera misericordia de ella y ella quería que el Señor la recogiera. Es duro, pero me puedo imaginar cuánto más duro es el proceso de nuestra hermana, que ellos lo que querían era más vida para su familia. Como ella dice, ella está clamándole a Dios para que su familia se convierta. Nosotros teníamos el consuelo de que ella había sido una persona que le había servido a Cristo. Entonces, es un proceso muy grande, hermanos, que nos puede dejar sin palabras y podemos ver la mano de Dios, que cuando la ciencia no puede, es cuando el Señor empieza a trabajar. Es ahí donde se muestra, porque mientras la ciencia no diga yo no puedo más, el Señor no puede hacerlo, porque entonces la ciencia viene y dice, por nosotros sucedió esto. Pero a la hermana, a un doctor no le puede decir, gracias a mí tu hermano camina, gracias a mí tu hermano está vivo, porque ellos le dijeron, claro, tiene 72 horas de vida, de acuerdo a la ciencia. Luego de esas 72 horas, todas las horas que él acumule son gracias a Dios. Es una extensión que el Señor le dio, porque la ciencia dijo que ya no podía. Entonces, en ese proceso es cuando podemos ver la mano de Dios. No hay médico que pueda decir, gracias a mí, porque él fue el primero que dijo, yo no puedo más. Y entonces y la hermana le dijo, Dios todo lo puede. Y él lo vio. Si un médico viendo eso tampoco es capaz de convertirse, está en problemas. Porque ellos se guían mucho por la ciencia. Pero si ellos dicen a lo que yo creo, porque la mayoría de médicos son ateos porque ellos se han dedicado a la ciencia y dicen que lo que la ciencia no prueba, ellos no pueden adjudicárselo a nadie. Entonces, si ellos no se lo adjudican, ellos dicen, no, esta persona ya está para morirse. Pero cuando ven que el Señor hace la obra, no pueden negarse a las maravillas que el Señor está haciendo delante de sus ojos. Nosotros no podemos negar las maravillas que el Señor ha hecho delante de nuestros ojos. Nosotros tenemos el caso de nuestro hermano Juan. También la ciencia lo desahució y él sigue aquí. Nosotros no podemos ignorar lo que nosotros estamos viendo. Nosotros no podemos hacernos los de la vista ciega cuando nosotros estamos viendo el poder de Dios moviéndose alrededor de nosotros.
Todos sabemos los procesos que nosotros pasamos. Nadie conoce el que el otro hermano está pasando. Como ella dice, a ella le tocaba reír. Muchas veces usted puede tener un problema y a usted le toca dar una buena cara ante los demás. No significa que usted no esté sufriendo. Significa que el Señor le ha dado la fortaleza de, a pesar de estar entre el valle de sombra, usted poder mostrar una sonrisa para los demás. Darle fuerza a los demás a pesar de que usted no tiene ni para usted mismo. Pero usted sabe que tiene el proveedor, que no es como muchos creen, que es el proveedor que les va a dar riquezas. Porque las riquezas, hay personas que no le sirven a Cristo y las tienen. La paz, el que no le sirve a Cristo, no hay manera que pueda tener paz. Puede tener riquezas, pero la paz no se compra. La paz es un regalo que viene del Padre. Y hay que seguir clamando por nuestra hermana porque necesita fuerzas, por su familia, por su niña que viene en camino. Que sea el Señor el que sea bendiciendo esa familia y que tenga misericordia del resto de su familia y puedan venir al camino de Dios. Este era un pequeño paréntesis. El tema que el Señor puso a mi vida es la importancia de los roles. Es un tema que en estos tiempos podemos observar nuestra sociedad, está dejándose guiar por agendas de personas que no quieren nada que ver con Cristo. Nuestros jóvenes en las escuelas están siendo manejados por agendas que no tienen nada que ver con lo que el Señor ha dejado. Podemos ver como padres que tengan jóvenes, pueda que les haya tocado, Dios quiera que no, que los jóvenes creen saber más que su propio padre, que si él le pide algo y el padre le dice no, él dice, pero ¿por qué? Si a mí me conviene. Y le dice y le empieza a dar explicaciones el por qué le conviene. Y si usted le pregunta, ¿de dónde sacaste esa teoría para decirme que lo que quieres te puede convenir? Le va a decir, oh, lo vi en un video de TikTok, lo vi en un video de Facebook. Esas son las fuentes que la mayoría de jóvenes están tomando para refutar la decisión de sus padres. El enemigo ha tomado el control de las redes. Como dicen, las redes en sí no son malas las redes. El problema son las personas que están en las redes. Las redes sencillamente es una herramienta. Si usted ocupa el TikTok para poner esta prédica, la herramienta está siendo muy útil. Si usted ocupa el TikTok para ponerse a ver chismes, la herramienta no está siendo útil. Pero el problema no es de la herramienta que tenemos. El problema es el uso que le estamos dando a esa herramienta. Si usted puede buscar en TikTok, puede sacar algún remedio casero y le va a servir. Pero puede sacar en TikTok también cómo fabricar alguna bomba y que no le va a servir. Pero está ahí. Depende la utilidad que usted le quiera dar y la libertad que usted le dé para que esas redes influyan en su vida. Porque ahora los jóvenes dicen, ay, me duele esto, a ver qué dice Google. Pero Google es una fuente que si usted quiere poner una información falsa para destruir a otro, usted pone, si tienes esto, tómate una ribotril. Y si el muchacho no conoce qué es el componente de ribotril, él va a decir, oh, esto me puede caer bien y lo va a buscar. Si usted conoce un poquito de farmacéutica, el ribotril es una droga. Es una droga que ayuda a dormir. Y empiezan los médicos, por lo menos en el país nuestro, El Salvador, era una droga controlada. La de azepam es otra. Son diferentes componentes, pero van para la misma droga. Pero usted le dice el médico, le tiene que dar 4 recetas. La receta que va para el gobierno, la receta que va para el médico y la receta que le queda al paciente. No es que a usted se le ocurrió y va a comprar, pero si usted lo ve en Google, dice, yo necesito buscar. Y hay lugares que lo venden sin receta médica. Pero empieza el proceso y le dice el médico, el que sabe y ha tratado peso y todo lo que usted quiera, le dice, empieza, haz la pastilla en 8 partes. Y empieza el proceso, porque el cuerpo se va haciendo inmune y después le dice, te toca media, te toca esto. Al momento que usted se puede llegar a tomar una y no siente nada.
Pero si a una persona solo busca y se la toma completa, se puede llegar a morir. Pero se nos olvida que, como decía el tema, para eso están los roles. Cada quien en su área. No puedo yo pretender que Google me va a educar. Y voy a decir, si mi papá dice que no, yo busco en Google, tal vez sí me conviene. Como dicen, cuando usted empieza a buscar y a buscar, si su padre le dijo que no al joven y empieza a indagar, lo único que está haciendo es buscando quien lo apoye para la hora que se equivoque diga, aquel me dijo. Lo que andamos buscando es a quién echarle la culpa de la decisión que nosotros ya decidimos. No queremos hacernos responsables, solo andamos buscando, si yo fallo, buscar a quién echarle la culpa y decir, no, no fui yo. Yo solo tenía la idea, pero aquel me dijo que estaba bien. Eso es todo lo que nosotros buscamos. Entonces, podemos ver como los jóvenes están queriendo meter las manos en temas que no les corresponden. No quieren pasar el proceso. Pero ese es un problema. Pero entonces viene el problema grande, es cuando el padre de familia, que dice ser moderno, que se quiere ver cool delante de la sociedad, empieza a decirle al hijo, oh sí, si tú tienes una idea, tráemela, la debatimos y llegamos a un acuerdo. En la palabra nunca dice que el padre tiene que ir a dialogar con el hijo para tomar una decisión. En la palabra dice que el Señor dejó sacerdotes del hogar, que es el que va a tomar las decisiones, porque le ha dejado la responsabilidad de educar a su hijo. Pero los padres en este tiempo dicen, no, es que es otro tiempo. Los tiempos sí son otros, pero no son mejores que antes, son peores. La palabra sigue siendo la misma. A lo mejor el tiempo cambió, sí, porque las personas se han hecho más liberales. Pero la palabra sigue diciendo que el hombre es el sacerdote del hogar. Vamos a leer en Timoteo, primera de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y en estos dos, todo el que vamos a leer, aplica en todo el tema, pero ahorita vamos en los primeros, el 4 y el 5, a redundar en ellos, que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe de gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Como les decía, si nos enfocamos en el 4 y el 5, vemos como la palabra manda a sacerdotes del hogar. No dice, ve con tu hijo a que te diga cómo hacer las cosas. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que como es nueva época y yo de esta no conozco mucho, dejo que mi hijo me diga cómo están yendo las cosas en el mundo. El deber que Cristo le puso es que usted se informe cómo están yendo las cosas para después educar a sus hijos. El Señor no nos ha pedido que sean nuestros hijos los que nos vengan a educar a nosotros. Cada quien tiene su rol y cada quien tiene su responsabilidad. Podemos observar que hay muchos hogares que se están yendo por la borda porque los padres han permitido que sus hijos metan sus manos donde no les pertenece. Los hijos están queriendo tomar derechos que no les corresponden, pero solo quieren, dice que ellos, porque la sociedad les ha dicho que tienen derechos, pero la sociedad no les dijo que ese derecho trae una responsabilidad muy grande. Porque usted como padre de familia tiene el derecho de decidir y corregir a su hijo como a usted le parezca, siempre y cuando esté apegado a la palabra de Dios. Pero si usted tiene ese derecho, usted tiene la obligación de traer el sustento. Usted tiene la obligación
de que su hijo tenga lo que necesita, que tenga vivienda, que tenga comida. Pero el hijo quiere inmiscuirse a tomar decisiones, pero a la hora que se va a hablar que tanto hay que dar por las decisiones que se toman, ya ellos se bajan del barco. Solo quieren opinar sin saber, pero no quieren las responsabilidades. Hasta donde yo me quedé cuando yo era un niño, cuando yo iba creciendo, a mí me decían, cuando dos adultos estén platicando, usted se va de aquí. Porque eso no es con usted que han venido a platicar. Cuando alguien quiera venir a platicar con usted, le van a decir, venga, siéntese, que quiero hablar con usted. Pero si a usted no lo han invitado, usted no tiene por qué estar escuchando los temas que se están tratando. Pero ahora los padres de familia se han acostumbrado que si tienen una discusión en el hogar, si el hijo está enfrente, ahí lo empiezan a tratar. Si el padre tiene un problema económico, el hijo ya lo sabe. Si el padre, el Señor lo ha bendecido, el hijo ya sabe, y como escuchó que tenían, se le antojó de todo. Cuando escuchó que habían problemas económicos, no dijo nada. Pero cuando escuchó que el Señor los bendijo, se le antojó de todo lo que sus amiguitos tienen. Puede ser que usted tenga la posibilidad de darle al hijo lo que él quiere. Pero dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. El trabajo suyo es educar. Y si usted educa a su hijo que todo lo que pide le da, el día que usted pase un problema, su hijo se va a molestar porque va a decir, pero si me acostumbraste a que todo lo que quería me dabas. Y muchas veces los padres le dan todo lo que quiere para compensar la falta de tiempo que le pueden dar. Entonces, debemos saber cómo educar a nuestros hijos. Porque los hijos, si el Señor nos los ha dado, es para hacer un trabajo. Como decía mi hermano Jimmy, si el Señor se los presta 15 años, gloria a Dios. Son 15 años que Él tiene de trabajo. Si el Señor se los presta 21 años, gloria a Dios. Porque como dicen, los hijos, decimos, me incluyo, cuando estamos pequeños, yo quiero tener 18 para hacer lo que a mí me dé mi gana. Porque eso es lo que todos queremos y lo que todos decíamos. Cuando yo tenga 18, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y lo que mi papá diga ya no va a importar. El problema es que llegan los 18 y ven que hay que pagar renta. En este país, por un cuarto, cuando ellos empiezan a indagar, porque son buenos para indagar, ya voy a llegar a los 18, ¿cuánto me va a costar un cuarto? Cuando salen 1,200 por un cuarto, 1,500 por un apartamentito de un cuarto, dicen, no me conviene. Solo era la renta. Luego dice, ¿cuánto voy a gastar de comida? Voy a gastar 500 comiendo en casa. Tengo que pagar un carro para moverme porque antes mis papás me movían a donde yo quería ir. Tengo que pagar gas, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar teléfono. Y cuando vienen a hacer cuentas y dicen, y mi sueldo son $600 al mes. Entonces, la veían bonito cuando estaban bajo el cobijo de sus padres, porque esos $600 eran libres. Ellos hacían y deshacían con ellos como ellos quieren. Entonces dice, no, si me va bien porque yo tengo para esto, tengo para lo otro. Pero nunca le preguntó a su papá, ¿cuánto pagas? ¿Te alcanzó este mes para pagar todo lo que tienes que pagar? Entonces, pero esa es parte de nuestra responsabilidad. Educar a nuestros hijos. Decían en nuestro país, el dinero no se da en los árboles. No solo es de ir a recoger. Tienen que aprender el valor de las cosas. Vamos a leer 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Y dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente.
no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra sigue hablando con los jóvenes, que deben estar sujetos. Pero para que el joven esté sujeto, el Señor primero le habló a los pastores. El pastor del hogar es el padre. Y ya hablamos sobre nuestra casa, porque ese es un gran problema. Pero podríamos creer, ahí se acaba, no puede haber algo peor. Lamentablemente sí. Lo peor que viene es que el relajo que tenemos en nuestras casas, el líder, si no arregló allá, lo trae a la iglesia. Y ese sí es un problema muy grave. Porque su casa, usted haga lo que quiera con ella. Usted es el que va a pagar el precio de si usted no educa bien a su hijo y se deja que su hijo haga como él quiera. Pero cuando ya se mete a las cosas de Dios, ya no solo es problema suyo, ya se metió en un problema muy grande con Cristo. Porque si usted viene a hacer el mismo relajo que hace en su casa, a la casa de Dios, Él se lo va a demandar. Tenga claro que si usted permite que en la casa del Padre se haga lo que se nos antoja, tarde o temprano la factura le va a llegar. Podemos ver en la historia de Elí que los hijos hacían como ellos querían. Y llegó el día que el Señor pasó factura y fueron cortados. Entonces, cuando usted es líder, en este caso nuestro hermano, no diga que él lo está haciendo, pero él es el líder. En el dado caso que él vea que en este lugar las cosas no van bien, él tiene que empezar a actuar. Porque si allá nos dice que en nuestra casa no debemos permitir que nuestros hijos metan las manos donde no les corresponde, aquí tampoco pueden permitir que sean los jóvenes que empiecen a gobernar. Nosotros que vamos iniciando tenemos que tener sumo cuidado, porque hay muchas iglesias que perdieron su rumbo debido a que se dieron la licencia de permitirle a los jóvenes venir a opinar sobre las cosas de Dios, cómo las van a hacer. Los jóvenes están para aprender, tienen que empezar a poner en práctica, pero no tienen la autoridad para decidir por qué rumbo van a llevar la obra de Dios, porque todo es un proceso. El deber de los pastores o los líderes es de enseñarle al joven cómo se hacen las cosas, para que el día que el líder falte, ese joven ya creció y ese joven ya puede tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué pasa si el líder nunca le enseñó a los jóvenes cómo se hacen las cosas? Cuando él falte, los jóvenes van a traer las ideas que ellos hayan escuchado afuera, porque ellos dicen: vivimos en una nueva etapa, actuamos de la nueva manera. Y está bien para cómo actúan allá en el mundo, ellos hacen como quieren. Pero si nosotros le vamos a servir a Cristo, tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son los que están tocando las decisiones? Porque esto es para el reino, esto no es para el hombre. El joven debe aprender y estar sujeto al anciano. Debe saber escuchar para que el día que él tenga la oportunidad, él sepa y esté capacitado. Dice que no tiene que ser neófito, significa que no tiene que venir alguien que sea recién convertido o que no tenga el conocimiento a querer mandar. No puede ser alguien que recién se está involucrando en la congregación y diga: es que las cosas deben ser así. Porque entonces esa persona está diciendo: yo sé más que el pastor, porque el pastor se está equivocando. ¿Y qué problema que nosotros creamos que nosotros sabemos más que el ungido del Señor? Porque si el Señor lo puso en ese lugar, el Señor lo tuvo que equipar.
Y si el Señor no te ha puesto en ese puesto, es porque no tienes la equipación correcta para estar ahí. Los jóvenes tienen que aprender y dice que tiene que tener su familia para poder primero poner en práctica todo en su familia y luego traerlo a la casa del Padre. No solo es, ya soy grande, ya me casé, ahora puedo. Tiene que dar frutos en su hogar para calificar a poder meter manos en las cosas de Dios. Esta no es un laboratorio donde usted viene a probar a ver qué sale. Las cosas ya las dejó claras el Señor cómo son, porque no hay de otra manera que las cosas salgan correctas. Desde el momento que nosotros queremos cambiar las cosas que el Señor ya dejó estipuladas, nosotros nos estamos dando un poder que no nos corresponde. Si nosotros creemos que el Señor está equivocado, entonces nosotros nos sentimos superior a Él. Y solo hay una persona que yo conozco en la Biblia que quiso ponerse al nivel de Dios, y todos sabemos cuál fue de dónde ha terminado. Solo ha sido el enemigo Satanás el que quiso decir: yo puedo estar a la altura de Dios. Y no creo yo que alguno de nosotros queramos ponernos ese paquete encima. Las cosas como Dios las dejó, esas son las cosas perfectas. Para los jóvenes, ya llegará su tiempo. No quieran tomar cargas y responsabilidades que nadie les ha dado, porque se ve muy bonito el tener la responsabilidad o el cargo, pero el problema es que ustedes no conocen el sacrificio que conlleva tener ese cargo. El ser el pastor, pueden decir: oh, es que se ve bonito que cuando alguien llega, ¿quién es el pastor? Pero ustedes no saben el sufrimiento que el pastor debe pasar para tener ese cargo. Ustedes no saben el proceso que Dios ha hecho pasar a esa persona para poder estar donde está. Tenemos mucho proceso por delante. Primera de Timoteo del 5:17 nos dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que los ancianos son dignos de ser personas de honor cuando gobiernan bien. Porque si está gobernando mal, pues no puede seguirlo, porque la palabra dice que si alguien les dice con la palabra: esto hagan, pero ellos hacen diferente, ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no como ellos están haciendo. Porque si se los ha dicho con la palabra y usted lo puede comprobar que la palabra lo dice, lo que él dice es correcto. Pero si las actividades que él hace no concuerdan con la palabra, no tiene usted por qué seguirlo. Y eso es lo mismo para los jóvenes. Si ustedes ven que sus padres lo están guiando de acuerdo a la palabra de Cristo, obedezcan, sujétense, porque dice la palabra que el hijo debe honrar al padre y a la madre. Y esa es una de las principales cosas para honrar a sus padres: saber el lugar que le corresponde, saber que ellos son la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Si el padre los está dirigiendo mal, entonces hay que tomar cartas en el asunto, y si ustedes ven que de acuerdo a la palabra no está bien, pues hagan lo que dice la palabra. Y Él dará su cuenta de cómo está educando a sus hijos. Pero ustedes no pueden querer tomar el lugar de ellos solo porque Él se equivocó, porque nadie es perfecto. Ustedes, yo y todos nos vamos a equivocar. Pero nosotros que estamos en la casa del Padre debemos ser cuidadosos. ¿Cómo llevar esto? Como les digo, parece algo fácil, pero esto no es un juego. Como decía la palabra y la han recalcado, los que nos paramos aquí tenemos una gran responsabilidad con el Señor, porque nosotros debemos enseñar y hablar lo que la palabra dice. Ay de aquel el que tuerza algo de esta palabra para querer sacar un beneficio. Dice que el Señor ha puesto como líder tiene que ser una persona que no sea avara, que no esté en el puesto o que anhele un puesto porque diga: si yo me hago pastor, ya no tengo que trabajar, ahí me van a dar mi sueldo. Esa no es la manera de servir a Cristo. Y tampoco se puede venir a imponer porque diga: es que yo sé cómo las cosas se hacen. El Señor habla para todos, habla para los jóvenes, habla para los líderes. Nosotros debemos como líderes saber que nosotros solo somos unos esclavos al servicio de un rey.
y que ese rey nos dará nuestra paga de acuerdo a como nosotros hagamos. No quiera pretender usted ser el dueño de todo y querer decir las cosas son así porque a mí se me antoja. En su hogar, en la iglesia, usted debe honrar a Dios. Porque como dice, honrar a padre y a madre. Y el Padre nuestro está en los cielos y está con nosotros como Espíritu Santo. Nosotros debemos honrarlo. Nosotros los que somos los líderes, no significa que ahí nosotros somos los que más podemos. Los que están arriba, dice la palabra, tienen que humillarse, porque el Señor se agrada de los humildes. Entonces, la palabra que el Señor puso para mí es que hay que cuidar la obra de Cristo. Nosotros que estamos iniciando, no podemos permitir que el barco se vaya a la borda sencillamente por descuido o por negligencia. El Señor nos ha dado indicaciones de cómo las cosas se hacen. El que está de líder está ahí porque el Señor así le plació. Y si al Señor así le place, usted y yo no somos nadie para querer cambiar las cosas que el Señor ha puesto. Si hay alguien que es perfecto, si hay alguien que conoce los tiempos y que conoce cómo son las cosas, es Cristo. Si usted no le sirve, es más vale que se arrepienta, porque los tiempos son malos y no van a mejorar, van para peor. Cada día que pasa, las cosas son peor. Ahorita usted tiene la oportunidad de entregar su vida. Usted no sabe si saliendo de aquí usted tenga más oportunidad. El Señor habla y ese es el tiempo agradable para Él, porque usted no es el dueño del mañana, tampoco es el dueño de más tarde. Usted tiene la bendición de poder decidir de su vida ahorita. Una vez usted salga, si usted no tomó su decisión y algo le pasa, usted sabe que dará cuentas cuando el Señor venga. Tengamos cuidado de nuestras vidas. Tengamos cuidado de nuestras familias y nuestros jóvenes, porque las escuelas están siguiendo agendas que no son la agenda que el Señor dejó para nosotros. Las agendas que siguen son para beneficio de ellos y están corrompiendo a nuestros hijos. Hay que saber educar a nuestros hijos. La palabra dice que hay que corregirlos, pero hay que corregirlos de la manera correcta. Hay que darles un motivo por el cual servirle a Cristo, porque cuando ellos crezcan van a estar bien fundamentados y nadie los va a mover de ahí. El Señor los bendiga.